pues ahora sí le damos la bienvenida a una súper invitada el día de hoy. Entonces, ella va a estar con una súper plática que es cómo podemos aprender de innovación con Harry Potter. Ella es Berenice Castillo, maestrante en dificultades del aprendizaje por la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico y egresada de psicología por la misma universidad. Cuenta con una certificación como entrenadora transformación por la Federación Mexicana de Entrenadores Transformacionales y como coach de vida se encuentra avalada por la Comunidad Internacional de Coaches y especialistas en desarrollo humano y el conocer en la competencia ECO 204. Es co-creadora del Diplomado en Potencial Humano impartido a personas en México y Estados Unidos. Ha facilitado más de 700 horas de entrenamientos y cursos de inteligencia emocional, liderazgo y desarrollo humano para jóvenes y adultos. Tuvo la oportunidad de colaborar con Beneficia MX y con la Asociación de Normalización y Certificación ANSE en proyectos de células de innovación junto con Concamín, apoyando en la consolidación de la propuesta de valor a través de herramientas de innovación. Actualmente forma parte del equipo de Influencers 5i y es coautora del podcast Adultos No Adulterados, espacio que busca apoyar en la resignificación sobre lo que implica ser adulto. Y bueno, pues ustedes ya lo conocen, ya la conocen, ha estado acá toda la semana, es una querida miembro del equipo Talento I y le cedo el lugar a Berenice Castillo con esta increíble plática. Entonces, el lugar es tuyo, Bere. Pues muchísimas gracias. Voy a iniciar a grabar, no, a compartir mi pantalla. Ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, se ve, puede ver, Bere. Vale. Entonces, justo como comentaba Carla, pues esta charla va sobre qué podemos aprender de innovación con Harry Potter, ¿no? Ya me presentaron de manera muy amable esta Carla. Y bueno, dentro de esta parte de presentación es muy importante para que haga mucho sentido esta charla confesar dos cosas. La primera tiene que ver con que soy Potterhead de corazón, es decir, si no sabes qué es Harry Potter, básicamente es una de las mejores sagas del mundo, ¿no? Pero además de que es una de las mejores sagas del mundo, yo soy súper fan. Como historia incluso, el primer libro que yo logré leer por gusto, ¿no? En mi escuela siempre buscaban inculcarnos mucho la parte de la lectura y todas estas cuestiones. Y incluso en algún momento en mi casa era como, oye, pues lee por gusto, no sé qué. La realidad es que el primer libro en el cual lo logré justamente fue el primer libro de Harry Potter. Por ahí todavía los tengo acomodados en mi librero ordenados. Y bueno, dado me gusta tanto Harry Potter, fui súper fan ahora que estuvieron saliendo diferentes restaurantes con temática. Y incluso ahora que salió Animales Fantásticos, igual, ya tiene mucho tiempo esa foto porque ahí mi hermano se ve más chiquito y ahorita es más grande, ¿no? Pero por ahí incluso en el cine fui muy feliz. Hace unos años me hicieron una fiesta y mi pastel por ahí se ve un poco cortado y no encontré una foto donde se viera completo, pero dice feliz cumpleaños y tiene cosas de Harry Potter. Y de hecho este año, en mi cumpleaños, como fue una fiesta junto con un niño de 3 años, pues tuve piñata, lo cual por cierto agradezco mucho. Entonces mi piñata fue de Harry Potter y mi pastel fue de Harry Potter. Entonces, como se podrán dar cuenta, amo Harry Potter. Y la segunda confesión tiene que ver con que he tenido la oportunidad de tener experiencias de innovación. Estas, como ya lo comentaba Carla al presentarme, pues en su momento yo conocí a la parte de células de innovación con Beneficia, donde de hecho también tuve el honor de conocer a Carla. Hace no mucho tiempo, me parece ya va a ser un año, tuve la oportunidad de participar en células de innovación, pero como estábamos en la pandemia, pues fue un tanto virtual, entonces por ahí de este lado ven algunas fotos que teníamos pues que teníamos en la parte virtual, ¿no? Porque acá ya no están las fotos tanto como en la oficina, como en la de Beneficia. Y bueno, también he tenido la oportunidad de continuar aprendiendo de innovación en el programa de Influencer 5i, ¿no? Entonces, estas dos confesiones son importantes. Y bueno, vamos a ver
nueve tres cuartos puntos en esta charla, ¿no? Ahorita les explico bien por qué. Y el primero tiene que ver con, es muy importante comprender qué es innovación. De manera muy sencilla, tiene que ver con innovar es el proceso de aprendizaje a través del cual se puede crear algo nuevo para que produzca valor. Es muy importante esto porque al final, si solamente es algo nuevo, pues quizás se es muy creativo, pero también se corre el riesgo de repente de caer en espacios como si han visto Shark Tank, de repente ven propuestas que dicen, bueno, ¿y esto a quién le sirve? ¿No? O sea, como, ¿y esto a mí para qué? ¿No? Y la otra parte también muy importante siempre tiene que ver con valor. Por eso les pongo a este conejito mágico, ¿no? Que sale del sombrero, que tiene que ver con que logre ser algo deseable, es decir, que a ti te llame la atención o que incluso sea algo que necesites, pero que a su vez también sea viable, ¿no? Entonces, estas son las dos grandes variables de la innovación. E incluso si lo quisiéramos ver como una fórmula dentro de la cuestión de innovación, por aquí está esta formulita que dice que es importante en la innovación la creatividad, es decir, toda esta capacidad que tiene una persona para crear algo nuevo o mirar algo de forma diferente, la ejecución, que tiene que ver con la manera en la que se organizan las cosas, y la parte de la aplicación. Y estas tres variables son importantes porque si en estas tres variables no hay creatividad, la ejecución y la aplicación seguramente estarían apelando a una situación únicamente de status quo, ¿no? Si hay creatividad y hay aplicación, quizás, pero sin ejecución, es decir, sin esta parte de la organización, quizás se genere el caos y a lo mejor alguno tendrá alguna historia de emprendimiento donde buscó innovar, pero no tuvo tanta la parte de organización y quizás no resultó tan bien. Y por último, si hay creatividad y hay ejecución, o sea, hay como la planeación de cómo hacerlo, pero no hay la aplicación, pues únicamente hay teoría sobre cómo podríamos hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la invitación aquí para lograr llegar a la innovación? Si tú logras identificar que en alguno de tus proyectos te falta una de estas variables, bueno, pues si te falta creatividad, justamente es la oportunidad de crear espacios de imaginación para crear. Si te falta la ejecución, el trabajar en métodos para gestionar. Y si te falta la parte de aplicar, pues tener la valentía o el coraje para esta parte, ¿no? Otra manera en la que se puede ver la innovación y que a mí me gusta muchísimo es comprender a la innovación como un garabato, ¿no? Piensen en que ahorita se nos ustedes un garabato, entonces eso es innovación. ¿Por qué eso es innovación? Ah, muy sencillo. Normalmente cuando nos enfrentamos a un nuevo reto para innovar, incluso en nuestra misma vida, al inicio tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué es la oportunidad en ese momento? Ah, ok, ¿qué puedo investigar al respecto? ¿Qué es todo lo que me está rodeando en mi contexto? ¿De qué manera incluso puedo crear empatía con lo que hay a mi alrededor para encontrar qué necesidad existe? ¿Qué es lo que me está diciendo las personas? Entonces, a partir de eso, ya después comienza este garabato a hacerse mucho más claro, comienza a ver conceptos, comienza a ver prototipos, entonces comienza a haber mucho más claridad en el diseño incluso de nuestras propuestas. Y entonces, si ya les hablé de qué es innovación en este primer punto, en el resto de los puntos, ¿no? Voy a buscar combinarlo y entonces justamente esta charla sale del resultado de este diagrama de Venn, ¿no? Donde está la carita cool, porque espero que les guste mucho y entonces acaben todos así como de, súper, quiero buscar innovar, no he visto Harry Potter, voy a ver Harry Potter, ¿no? Donde vamos a combinar cuestiones de Harry Potter con la parte de innovación. Y además, reitero, también tiene mucho que ver con cómo esto lo puedo aplicar en mi vida. Entonces, el siguiente punto para hablar tiene que ver con J.K. Rowling y la resiliencia. Por ahí, en la actualidad, J.K. Rowling, no sé si todavía conserva el estatus, pero sí era de las mujeres más ricas de Reino Unido. Y bueno, sabemos que su saga fue tan famosa que hoy por hoy se ha permitido lanzar otras variantes, hablando, por ejemplo, de la nueva saga de Animales Fantásticos, ¿no? Esta nueva película que aborda un tanto una precuela quizás. Sin embargo, no toda la vida de J.K. Rowling fue miel sobre hojuelas. Si bien ella
nació, ella nació en Inglaterra. El año que nació a 1990, tuvo una vida relativamente bien, ¿no? O sea, se adentró en la parte de la lectura, de repente tenía ahí como gustos por escribir, se casó y justamente en este año tiene la idea de hacer y de escribir la historia de una escuela de magia mientras se encontraban un tren. De ahí de repente también que en Harry Potter esté tantas escenas con este icónico tren y con la estación 9 3/4, ¿no? Sin embargo, algo ocurrió y entonces, después de que nace, o sea, ella se había casado, nace su hija en 1993 y lo que ocurre después de esto es que ella se divorcia, tiene muchos problemas para conseguir trabajo, y de hecho, por ahí tuvo episodio de depresión, de la cual, incluso como dato interesante, ella comparte esta parte de los dementores que sale por ahí, que, si no mal recuerdo, de la película 3. Ah, nació en el 65. Sí, correcto, nació en el 65. Por ahí tuve un error en la presentación. Tiene depresión, entonces hay como muchas cosas complicadas, pero pues con todo y cómo se siente, no sé qué, decide escribir el libro, ¿no? Decide hacer esta cuestión, pero ustedes dirán, oigan, pues Harry Potter era súper exitoso, o sea, es para que sea súper exitoso. No, en realidad para 1995 ya había 2 editoriales que habían rechazado el libro, decían que a la gente no le iba a gustar eso, que no se iba a vender, que estaba como muy complicado, que no, que eso no, o sea, que intentara si querían otra cosa, pero que esa idea era sumamente mala. E interesantemente, como borrador de este libro llega a un editor y este editor tenía pues en su oficina a su hija y la hija por alguna razón agarra este libro, lo comienza a leer y dice, oye papá, quiero más, ¿no? Y entonces a partir de eso, ya en 1997, logran publicar por primera vez Harry Potter y la Piedra Filosofal de forma oficial. Y a partir de ese año comienza a haber un boom, comienza a ganar un chorro de premios, se vuelve bestseller. Y es que Warner Brothers compra los derechos para hacer una película y justamente en 2001 sale esta primera película. Entonces, Ay, se me está moviendo, perdón. ¿Qué es importante? Que tiene que ver con, en la innovación también se requiere resiliencia y la resiliencia se puede presentar de diferentes formas y la podemos estar viendo incluso en diferentes empresas. Por ejemplo, Laboratoria, si bien es una empresa que hoy es exitosa, es una empresa social, de hecho, Carla ahí se especializó. La resiliencia que generó en el mundo tiene que ver con que se dio cuenta que la industria digital tenía muy pocas mujeres y que realmente, aun cuando pues hay muchas mujeres en el mundo, era un mercado muy de hombres. Entonces, ahí cómo fue que optó por la resiliencia. Muy sencillo, creó la oportunidad a través de bootcamps que mujeres tuvieran oportunidades para estar en contacto con la industria digital. Por ahí, por ejemplo, Elmer's, que es un resistol, quizás ustedes no lo asocien tanto con la parte de resiliencia, pero es muy interesante porque si se dan cuenta ellos a partir del boom del slime dejaron de vender únicamente pegamento. Es decir, este pegamento escolar aburrido, blanco, que pues usas para pegar a la mejor la hoja que te dejaron o un recorte, dejaron de estar como en este esquema y comenzaron a vender incluso kits de slime y venden ahora galones a las empresas que se dedican a hacer slime. Fue una manera de resiliencia. Por ahí incluso Netflix es una historia muy interesante, la vamos a recuperar más en otras diapositivas, pero ellos en realidad no siempre empezaron con este catálogo y con esta gran aplicación del Tudum que inicia, que todo el mundo conoce. La realidad es que al inicio eran una oferta para poder rentar la parte de los DVDs como a distancia y en algún momento se dieron cuenta que requerían como resignificar lo que estaban generando. Y hoy por hoy Netflix es Netflix, o sea, tiene que ver con un antes y un después incluso en la manera en la que
generamos entretenimiento y nos entretenemos hoy por hoy. Por ahí incluso Lego, con todo y que ustedes seguramente pues conocen que hoy por hoy tiene un chorro de tiendas y están presentes en muchas jugueterías, también en algún momento tuvo un momento de quiebre donde estaba a punto de quebrar, hasta que se permitieron a partir de como quiebre generar cosas nuevas, y entonces hoy pueden encontrar seguramente Legos de su franquicia favorita y poder ponerse a armarlo, y entonces es sumamente interesante porque hasta tienen una película, no, de hecho tienen varias películas. Y también Pixar fue producto de la resiliencia personal de Steve Jobs, porque después de que lo corren de Apple, decide crear algo nuevo y bueno, Pixar de hecho innovó la manera en la que se hacían también películas, pues caricatura, ¿no? Para esto es importante entender lo siguiente: resistencia y resiliencia no son lo mismo, tendemos a confundirlo. De hecho, por ahí si buscan estas definiciones de las dos cuestiones, vienen mucho de conceptos químicos o físicos, y la resistencia tiene que ver con esta capacidad que tiene un material de resistir los procesos de deterioro causados por la reacción entre su entorno y la superficie. Entonces, si lo queremos ver aplicado en nuestro día a día, la resistencia es esta escena o este episodio en el que Homero se vuelve muy bueno en el box, no porque realmente fuera bueno dando golpes, sino porque únicamente aguantaba muchos golpes hasta que cansaba a los, pues con los que estaba compitiendo, y entonces ya de repente él entraba con 1 o 2 golpes. Sin embargo, ¿por qué es importante marcar esto? Porque de repente creemos que estar aguantando mucho es ser resilientes, cuando en realidad la resiliencia, desde la definición física, tiene que ver con esta capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Es decir, la resiliencia tiene más que ver con no estar aguantando mucho tiempo a lo mejor los golpes de la vida, sino con, ok, ya recibí un golpe, me caí, ahora me levanto. Y entonces incluso puede ser como esta ave fénix, ¿no? Que se está reinventando y que entonces a lo mejor un día se muere, está en sus cenizas, pero de estas mismas cenizas resurge nuevamente una nueva ave. Y para este primer punto, entonces, algo que quisiera dejarles es que está bien comenzar de nuevo y soltar lo que era y atreverse a ir más allá, ¿no? De repente no necesariamente tenemos que estar aguantando mucho. Para que nos quede muy claro, me gustaría, no sé si tengan la posibilidad de prender sus cámaras para poder verlos, si no podemos generarlo así, pero únicamente pongan su mano enfrente de ustedes, ¿no? Pongan su mano enfrente de ustedes y hagan un puñito. Puñito. Muy bien. Puñito. Hagan su puñito. Y ahora comiencen a apretarlo, ¿no? Apriétenlo. Y aprieten incluso un poco más, ¿no? La recomendación nada más es que apoyen así para que no se vayan a aplastar su pulgar, ¿no? Entonces así. Aprieten un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Comiencen a sentir incluso la presión, la presión, la presión, la presión. Nuevamente aprieten un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ya justamente cuando ya sienten que no aguanten, suelten. Y quiero escucharlos. ¿Qué sintieron al soltar? Por ahí quiten. Pues yo suspiré tal cual. Alivio. Ok, alivio. ¿Qué más? Liberación. Liberación. ¿Alguno sintió como que le faltara algo en la mano? Como que te relaja. Te relaja. Justamente, sí. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Muchas veces la resiliencia no tiene que ver con estar aguantando el puñito, 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 puñito todo el tiempo, ¿no? Sino más bien con la capacidad de, ok, suelto lo que se está generando, es decir, suelto a lo mejor la situación, suelto el sentir que en este momento las cosas no se están creando como yo quiero, me libero, y entonces a partir de esto es, ya tengo de nuevo mi mano libre, ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo innovar ahora? ¿Qué tanto incluso la gente allá afuera estaba teniendo el puño? ¿Y de qué forma yo puedo crear una solución para ellos, para recordarles que pues no tienen nada en la mano, la pueden soltar? El siguiente punto tiene que ir con ir más allá de la norma. Ojo aquí,
porque la norma no estoy hablando sobre que entonces ahora, saliendo de la charla, vas a ir a robarte algo o a romper algún tipo de ley. No. Pero para eso hay un ejemplo muy sencillo. Durante la película, en diferentes momentos, tanto Harry como Ron o Hermione terminaron por salir de lo que era convencional, de lo que estaba dicho, y de esta forma apoyar, ¿no? Por ejemplo, en la película 1, Ron y Harry salen de que los habían mandado a sus cuartos para ir al baño a enfrentar al troll y poder así salvar a su amiga, ¿no? Y hay también varios ejemplos en las otras películas que tiene que ver con esto, con ir más allá de lo que yo he creído que ya está dado o que me han dicho. Otro ejemplo para esto es, agarren un lápiz, ¿no? O sea, una pluma, un lápiz, y hagan 9 puntos, ¿no? Y entonces ahora estos 9 puntos, búsquenlos unir con 4 líneas rectas sin levantar la hoja. Reitero, estos 9 puntos, búsquenlos unir con 4 líneas rectas sin levantar la hoja. Y vayan generando incluso intentos. Quizás a la primera no sale, quizás sí. ¿Qué va surgiendo? Si alguien logra tener como la respuesta, pues levanten la mano, vamos a dar unos segundos para que busquen pensar, ¿no? ¿De qué forma podrían unir los 9 puntos con 4 líneas rectas? Si por alguna razón ustedes dicen, esta actividad yo ya me la sé, no pasa nada, busquen ahora conectar los 9 puntos con 3 líneas rectas. Busquen retarse, pues. Si nunca han hecho esta actividad, empecemos con 4. Entonces, ¿alguien ya lo logró? Por ahí póngalo en el chat. Si por ahí también ya identificaron que no, la realidad es que está sumamente difícil, también pongan, no, esto no se puede. Ok, Darían, ¿tienes la posibilidad de prender tu cámara y enseñarnos qué fue lo que generaste? Sí, nada más dame un minuto. Sí, no te preocupes. Mientras también, si alguno de ustedes todavía no lo ha logrado hacer, todavía están a tiempo de intentar unir estos 9 puntos con 4 líneas rectas. Siempre me retas, Veré. Yo ya me lo sabía y lo olvidé. Si ya, bueno, o sea, si ya te lo sabes, vuelvo a intentar o, reitero, si ya se lo saben, ahora inténtenlo con 3 líneas. No, lo peor es que me sabía la respuesta, pero ya me la olvidé, entonces Ok, está bien. me pones en aprietos. Entonces, no sé si por ahí alguien nos quiera mostrar, ok, por ahí ya Daría me estaba aprendiendo. ¿Se ve la cámara? Sí se ve la cámara, nada más lo que no logro ver es cómo fue que los uniste. Es que no sé si se ve bien. No me puedo ver. Esa. Serían 3. 3, ¿no? Ok, a ver, enséñanoslo con 3. 1, 2, 3. Súper. Ay, no lo uní aquí, pero aquí. Es Sí. aquí. Muchas gracias, Darían. Esa es la idea. Todos un fuerte aplauso. Lo logró hacer con 3 líneas. Por aquí yo voy a rayar la... Ay, espérame tantito porque me parece algo que me está... Por aquí yo voy a rayar el pizarrón para generarlo. Tiene que ver con... Ay, espérenme que ya me puse nerviosa. ¿Dónde están las líneas? Quizás me va a quedar un poco chueca, pero la idea ahí está, ¿no? Esta iba para acá. Entonces, si se dan cuenta, formamos como una flechita. De hecho, la realidad es que una vez sabiendo la respuesta, pues podríamos hacer el mismo trazo hacia los 4 puntos, ¿no?
Sin embargo, ¿de qué nos podemos dar cuenta con esta actividad? Normalmente, al tratar de hacerla, lo que ocurre es que aparece dentro de nosotros una línea imaginaria, ¿no? Y entonces entramos en esta cajita y incluso por cuestiones de, a lo mejor, la gestal y otras cuestiones, vemos y estamos viendo estos 9 puntos que solamente son 9 puntos, pero nosotros vemos un cuadrado, ¿no? Entonces vemos por aquí esto y entonces a lo mejor algunos de repente intentan hacer algo así y les falta uno o hacen otras cosas raras, ¿no? Sin embargo, la parte de innovar y a la parte con la que me refiero con ir más allá de la norma, tiene que ver con ir más allá de lo que yo creo que es posible o de lo que incluso en la actualidad, en mi contexto, se considera como posible. Simplemente imagínense cómo fue que alguien se dio cuenta que había muchas personas que salían de la fiesta y no tenían cómo regresarse a su casa. Decían, oh rayos, ¿no? Los taxis, no hay taxis, es a lo mejor inseguro. Y entonces llega Uber, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, la parte de cómo te transportas a través de, a partir de que Uber llega, se resignificó totalmente. Se innovó la industria. O, nuevamente, ¿no? Alguien llegó y decía, oh rayos, entrar a un hotel es como muy frío, es se siente como muy, pues muy lejano, y entonces se creó Airbnb. Y de hecho, dentro de los eslogans o dentro de las cuestiones que dice Airbnb, tiene que ver con bienvenido a casa, ¿no? Con cómo es que tú puedes llegar a otra parte del mundo y llegar a un lugar que te hace sentir como en casa. Entonces, para este punto lo importante es busca constantemente retar tus imposibles. Es decir, ¿qué creo yo que hoy puedo crear? ¿Qué creo yo que no puedo crear? ¿Qué creo yo que es posible? ¿Qué creo yo que es imposible? ¿Y cómo sería que te permitas constantemente estar retando eso? De hecho, seguramente ya lo has venido haciendo. Es decir, el hecho de que hayas estudiado una carrera, hayas generado un emprendimiento, estés hoy donde, o sea, si tú realmente como que te permites ver el lugar en el que estás hoy, seguramente hace unos años eso no era posible, ni siquiera lo habías imaginado. Entonces, permítete retar tus imposibles para a partir de ahí generar cosas nuevas que obviamente creen valor para ti. El otro punto importante como punto número 4 tiene que ver con conocer tu perfil. Sabemos que en Harry Potter, ¿no? Está esta gran escena de que cuando llegas a Hogwarts, te van a poner un sombrero seleccionador y te van a decir la casa en la que perteneces, ¿no? Por ahí los Gryffindor, que tienen más coraje, los Hufflepuff con la parte de lealtad, Ravenclaw con la parte de sabiduría, Slytherin con la parte de astucia. Y si bien la realidad es que en la vida no hay como tal un sombrero seleccionador que te diga, ay, así eres, y así te vas a quedar, porque tampoco es tan estático, sí existen diferentes cuestiones. Un ejemplo que podrían buscar para conocerse tiene que ver con la teoría de las 4 personalidades, que justamente a través de los mismos colores de Hogwarts, aunque no con las mismas características, de lo que nos dice tiene que ver con, ok, las personas azules tienen que ver con esta personalidad más orientada hacia la parte imparcial, hacia la parte objetiva, hacia reflexionar, hacia buscar la tecnología, la parte incluso a lo mejor un poco más solitaria de repente, porque están un poco más hacia la parte introvertida, pero muy cargado al pensamiento, ¿no? Por otro lado, la parte de la personalidad roja es mucho más enérgica, ¿no? Incluso pensemos en el rojo como este color de calor, es autoritaria, es valiente, es ambiciosa. También es una personalidad muy cargada al pensamiento, pero mucho más extrovertida. Es decir, son estas personas que de repente te dicen, yo te digo así como se hace, ¿no? Oye, pero no dije yo nada. No, ya hazlo así porque pues así se hace, ¿no? Con esta parte de firmeza e incluso de repente tendiendo al control, ¿no? Luego también tenemos al amarillo, que también es extrovertido, pero está mucho más marcado al sentimiento. De hecho, otra forma en la que en la teoría de las personalidades de los colores se le conoce el amarillo es como el promotor. Son personas sociales, buscan inspirarte, son como alegría que constantemente te está diciendo como, ay, sí, hagamos algo nuevo.
pero también en ocasiones pueden tener incluso una parte intelectual, una parte crítica, y son constantemente participativos, ¿no? Seguramente una persona amarilla fue la persona que organizó tu graduación, por ejemplo. Y por otro lado, en este cuadrante tenemos a los verdes, que son más creativos, constantes, son nuevamente introvertidos, pero más cargados los pensamientos, son pacientes, son empáticos, buscan siempre estar como conciliando el punto de vista. Entonces, al final, ¿cuál es la invitación? Encuentra diferentes formas en las que puedas conocer más tu personalidad. Esta es una muy sencilla, existen más, ¿no? Por ahí está el enneagrama, está el test de Myers-Briggs, ¿no? Hay muchísimas opciones que tienen que ver con cómo poderte conocer más y cómo poder conocer más tu perfil. De hecho, en la cuestión de innovación, un perfil que se utiliza tiene que ver con identificar si eres acomodador, si eres divergente, si eres convergente o si eres asimilador. Entonces, esta parte a lo que se refiere es una persona que es convergente, tiende más en contextos a buscar testear teorías, resolver problemas, son lógicos, son como esta parte de pues A genera B, ¿no? Entonces están muy enfocados incluso en este racionamiento deductivo, en buscar definir problemas, mientras que del otro lado, una persona divergente es esta persona que va a buscar actuar, generar alternativas, reconocer problemas, y entonces son personas creativas, están buscando fomentar ideas, ¿no? A lo mejor incluso una persona divergente, estás hablando del color verde y te llega y te dice, pero ya viste qué bonito es el azul. Y tú dices, oye, estoy hablando de verde, ¿no? O sea, ¿por qué me hablas de azul? Bueno, porque al final ahí lo que está buscando generar constantemente es esta apertura a nuevas ideas, ¿no? Incluso a esta capacidad imaginativa. Por otro lado, el asimilador lo que va a hacer es que va a formular teorías. Entonces, son personas que normalmente reflexionan mucho, son muy conceptuales, son muy buenos incluso a lo mejor de repente definiendo cuestiones, van a crear modelos, van a tener la capacidad incluso de desarrollar teorías, les va a gustar mucho a ellos esta cuestión relacionada con investigar. Y por otro lado también tenemos a los acomodadores o adaptadores, que son personas que van a estar siempre buscando implementar la solución. Tiene que ver incluso con este aprendizaje social de experimentar, de ponerlo a prueba, van a ser inquietos, van a ser activos, van a asumir riesgos. Entonces, al final a lo que les quiero llegar con esto es identifica cuál es tu perfil, no necesariamente para que te defina, sino para que tengas claro cuáles pueden ser a lo mejor tus fortalezas y tus áreas de oportunidad. Y luego pregúntate, ¿cómo es que mi perfil, incluso pregúntate cuál es tu perfil profesional, hacia dónde estás llevando hoy tu carrera? ¿Cómo es que mi perfil puede sumar a mi mundo? ¿De qué manera puedo yo aportar mi granito de arena? Como punto número 5, tenemos el trabajo en equipo multidisciplinario, ¿no? Harry Potter, aún siendo el elegido, no hubiera logrado lo que logró y derrotar a Voldemort y todas estas cuestiones en cada una de las películas, si no es porque tenía un equipo, que de hecho, si se dieron cuenta, este equipo multidisciplinario fue creciendo conforme pasaban las películas. Ya después no nada más eran los 3, sino que también se volvió el ejército de Dumbledore y ya había más personas. ¿Por qué? Porque al final la diversidad genera diferentes visiones y genera también, por ende, un aprendizaje mucho más completo. La innovación, de hecho, se genera de esta forma. Y en Harry Potter el mejor ejemplo tiene que ver con que en la película número 1, en estas pruebas que van pasando para poder llegar por la piedra filosofal, una disculpa si no han visto la película y les estoy spoileando, pero es Harry Potter, espero que la hayan visto ya, ¿no? Tiene que ver con las últimas 3 pruebas, ¿no? Van muy enfocadas con cada persona. Ron, recordemos que amaba el ajedrez mágico. Nadie más de los 2 que estaban, o sea, de los 3, hubiera podido hacer un mejor rol, y fue tanto así que él asumió su rol y en algún momento se sacrificó. Por ahí hay una escena entre el ajedrez y que Harry ya se enfrenta con Voldemort, que no se ve, donde Hermione resuelve un reto
de pociones, donde era como un acertijo, donde una de las pociones te daba acceso, pero la otra poción te regresaba. Entonces, ahí también tiene que ver con, gracias a la parte de su inteligencia, logró resolverlo. Y bueno, Harry al final también tuvo su rol. Entonces, este aspecto es muy importante. Y quizás tú que me estás escuchando digas, no, espérate, Berenice, yo odio trabajar en equipo, ¿no? Tengo experiencias súper malas. De repente a lo mejor está como los memes que puse, ¿no? Que, ya déjalo, yo lo hago por ti, ¿no? O que de repente has sentido que tú has tenido que estar haciendo todo constantemente. O a lo mejor no, a lo mejor tú eres la otra parte que realmente ha reconocido que le gusta, pues, baquetonear un poco, ¿no? Que dice como, ay, pues ya para qué hago yo algo si los demás van a hacer algo, ¿no? Podría ser. Sin embargo, ¿cómo sería que a partir de este momento empezaras a relacionarte con el trabajo en equipo de otra forma? Y que dejara de ser una pesadilla. Porque al final incluso, si vemos esta parte de la importancia de la multidisciplinaridad y de las diferentes visiones, el mismo Zucker, o sea, el mismo creador de Facebook, pues requirió de un equipo multidisciplinario e incluso por ahí ya en un contexto menos, pues empresarial, pues Queen también en su momento tiene diferentes facetas y gracias a estos diferentes artistas es que lograron crear, o sea, las obras que hoy creo, ¿no? Y que hoy podemos tener la oportunidad de escuchar. Al hablar de innovación incluso, es muy importante en este trabajo y en este trabajar en equipo y trabajar con el otros, el buscar estar creando redes de apoyo y comunidad. Era lo que yo les decía, el cómo puedo llevar este equipo que tengo hoy, ¿no? En este caso, en las primeras películas, el trío dorado, que nada más eran Ron, Hermione y Harry, a luego crear una comunidad que a lo mejor en este caso, en el ejemplo de Harry, se volvió el ejército de Dumbledore, ¿no? O la Orden del Fénix, para los que ya estaban desde antes. Porque al final, incluso al hablar de innovación, en Silicon Valley, que es de los lugares en los que se están creando constantemente un chorro de nuevas patentes, hay mucho este concepto de comunidad de innovación. La buena noticia con este punto es que una gran oportunidad para estar comenzando a retar lo que implica trabajar en equipo tiene que ver con Talento I, ¿no? Talento I está brindando constantemente oportunidades a través de las células de innovación para permitirnos retar esto. Entonces, aquí pregúntate, ¿qué puedo elegir crear con mis equipos de trabajo? Es decir, ¿cómo sería dejar de resistir incluso al que hace la portada? A ver, hizo la portada. Seguramente si eres de los controladores, tú le pediste que hiciera la portada. Eso te funciona para algo. ¿Para qué funciona? Pues para que tú tuvieras el control y a lo mejor también para que te desgastaras. Yo que sé, cada quien tiene sus maneras de trabajar en equipo, pero al final, si logras comenzar a valorar tu rol en un equipo y el rol de los demás, te darás cuenta cómo a través de estas diferentes visiones se puede crear cosas nuevas, cosas que seguramente no nada más se trata de que tú no hubieras podido crear solo porque a lo mejor sí, no lo sé, por ahí existen estas figuras de los llaneros solitarios que logran tener éxito, quizás sí, pero al final también tiene que ver con esta riqueza donde incluso ya no te desgastas tú tanto porque comprendes que tienes un equipo que te está apoyando. Obviamente, esto en medida también está con que tú trabajes tus propias creencias sobre lo que implica trabajar en equipo, ¿no? Busca romper el molde ahí, pero al final la innovación muchas veces se encuentra en estas cuestiones, en la parte de cómo trabajar con el otro, cómo relacionarme con el otro. Y por ende, el punto 6 va muy de la mano con el punto anterior de los equipos, que tiene que ver con compartir lo que sabes. Este es un punto muy importante que incluso desafía los paradigmas de Harry Potter en esta película donde sale el personaje menos querido de toda la serie a mi gusto, que es Umbridge, ¿no? Donde después de que Voldemort regresa y la gente no está reconociendo pues no está reconociendo esta cuestión, ellos deciden hacer su propio como grupo de estudios, si lo queremos llamar de esta manera, para aprender, y Harry Potter es quien les está enseñando. ¿Por qué Harry Potter es quien les está enseñando? Pues porque Harry Potter, a través de tener la oportunidad o desventaja de estar enfrentando cada película y cada libro a Voldemort, pues al final tiene algunas habilidades que el resto de sus compañeros no tiene. Aún incluso Hermione, habiendo leído tanto, había cuestiones que no manejaba,
Y entonces la parte de compartir lo que sabes es muy importante. Tanto es así que al hablar de cómo es que una persona aprende, pensando en el trabajo individual, únicamente nos quedamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que logramos escuchar de otros, el 30% de lo que podemos ver, el 50% ya aumenta un poco más cuando vemos algo y lo escuchamos, el 70% si lo decimos, y el 90%, si se dan cuenta, la diferencia es abismal, si lo decimos y hacemos, es decir, si incluso busquemos enseñarle algo a los demás. ¿Por qué? Porque al final ahí también está generando trabajo en equipo. Oye, yo sé esto, ¿qué sabes tú? Y de qué manera incluso podemos aprender algo nuevo. En la escuela, por ejemplo, es muy útil de repente generar estos equipos donde a lo mejor tú eres muy bueno para una materia, alguien más es muy bueno para otra materia y se van complementando mutuamente. Las redes sociales también es una gran oportunidad para compartir lo que sabes, porque no necesariamente para que te pongas como, oh, sí, yo ya soy el experto en este tema. No, sino para nada más compartir del, oigan, me acabo de dar cuenta de esta parte, ¿no? Y de esta forma, incluso por estar generando interacción. Entonces, pregúntate de qué manera puedes compartir lo que sabes. Y obviamente para poder compartir lo que sabes, un aspecto muy importante es reconocer que sabes lo que sabes. Este punto es interesante. De repente creemos que solamente tenemos en nuestra caja de herramientas un martillo, y pues si solamente creemos que tenemos un martillo, seguramente por ahí hay una frase que dice que a todo mundo le vamos a ver la cara de este tornillo, ¿no? Cuando seguramente tanto en la carrera como en tu vida, como a lo mejor en las diferentes experiencias que vas generando, has ido generando diferentes experiencias. Y entonces, ¿cómo sería que todas estas experiencias y todo esto que sabes lo pudieras compartir? Por ahí me apoyarían con el micrófono, gracias. El séptimo punto es que la valentía puede ser una ventaja injusta, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la escena en la que Neville se atreve a decirle, oigan, espérense, no, ya por favor, alto ahí, ¿no? No vayan a hacer locuras. Al final lo terminan congelando, y pues igual van a hacer locuras y van por la piedra filosofal. Pero al final una frase que a mí me gusta mucho tiene que ver con, hay muchos tipos de valentía y hay que tener un gran coraje para oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor para hacerlo con los amigos. Y a lo que me refiero con ventaja injusta tiene que ver con, además de todos los puntos que recibió Harry Potter por ser Harry Potter, hay muchos memes al respecto, si tienen su favorito, mándenmelo, ¿no? Ganaron la copa gracias a Neville, es decir, gracias a que se atrevió a levantar la voz. La ventaja injusta incluso al hablar de innovación y al hablar de modelos de negocio, no me voy a englobar en explicar el Canva porque es charla de otro café, ¿no? Pero al hablar de esta cuestión, tiene que ver con esta parte en la que al relacionarte con los clientes y dices, oye, Berenice, no tengo una empresa. Bueno, esta parte con la que al relacionarte con el mundo hay atributos que nadie más quizás te puede copiar, comprar, no pueden dar de la misma forma y entonces es una ventaja competitiva. Algunos ejemplos de esto puede ser ser un experto en un particular tema, tener tu equipo de ensueño y a lo mejor ya con este equipo logras que estudien un chorro las cosas y de repente ya incluso tus juntas ya no son súper largas y tediosas, sino que son muy eficaces. Tener una comunidad, tener una idea novedosa y haberla patentado. Existen diferentes ventajas injustas. La valentía puede ser una. ¿Y a qué me refiero con la valentía? Ya les había contado que les iba a volver a hablar de Blockbuster, de Netflix. Por ahí hay una historia que cuenta que a Blockbuster en algún momento los creadores de Netflix llegaron y les dijeron, hola Netflix, pues yo sé que tú vendes películas, ¿no? Eres muy bueno en tu negocio. ¿Qué te parece que nos compras y hacemos esta cuestión nueva, ¿no? Y rediseñamos la manera de generar streaming, que en esa época ni siquiera se llamaba streaming, ¿no? De que la gente puede entretenerse y ver cine. ¿Qué les dijo Blockbuster? Gracias, pero no gracias, tu idea no va a funcionar, está como complicadísimo, a la gente ni siquiera, o sea, a la gente no le va a gustar ver así el cine, no le va a gustar así ver las películas. ¿Y cómo hubiera sido que alguien en el equipo de Blockbuster hubiera tenido la valentía de decir, a ver, espérense tantito, qué tal que generamos algo diferente, ¿no?
seguramente ya Blockbuster no hubiera quedado reducido a nada más haber uno en el mundo y haberse convertido un Airbnb. Entonces, pregúntate cuál es tu ventaja injusta y de qué manera nuevamente esto va muy aportado con qué puedes sumar al mundo. Seguramente en medida de que logres tener muy clara tu ventaja injusta, no nada más vas a poder generar innovación, sino que además de todo vas a tener como mucha más claridad en la parte laboral. ¿Por qué? Porque ya no nada más es una persona más que estudió psicología, que estudió comunicaciones, ¿no? O a lo mejor las carreras que quieran, hay muchísimas carreras. Sino ya eres tú que además de estudiar lo que estudiaste, sabes hacer estas cuestiones, eres experto en tal tema, y entonces de esta forma ya no eres un CV más. ¿Y qué tanto incluso esta ventaja injusta la estás permitiendo reconocer cuando te enfrentas a diferentes situaciones, ¿no? Cuando estás aplicando a una beca, cuando estás aplicando a un nuevo trabajo. El octavo punto tiene que ver con fracasar. Este punto quizás no nos va a gustar a muchos, pero al final, ok, constantemente estamos fracasando. Ay, espérenme. Constantemente estamos fracasando. ¿A qué me refiero con esto? Al final, si ustedes lograron ver todas las películas, pues en las mismas películas, dado es una escuela, hay un proceso de, pues pruebo y me equivoco. Un muy buen ejemplo tiene que ver con Ron tratando de levantar la pluma para esta escena icónica donde Hermione le dijera, ¿es leviosa, no leviosa? ¿No? Pero al final incluso este fracaso fue como muy, pues fue un error nada más. Pero al final hubo otros fracasos, como cuando Harry se dejó llevar y terminó siendo pues acorralado en el Ministerio de Magia, y al final como consecuencia dominó, esto pues terminó creando la muerte de su padrino, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy con esto? El fracaso tiene que ver con este quiebre de la continuidad sobre cómo esperabas un resultado, y a veces decir, ay, abraza tu fracaso, no es tan fácil, por ahí no se pierdan la charla de Quechu de fracaso, pero tiene que ver con cómo sería que te permitiera reconocer qué pudiste haber aprendido de este fracaso, ¿no? Thomas Alva Edison decía, no he fracasado, he encontrado 10,000 formas en las que no funciona. De hecho, mucha de la ciencia que conocemos en la actualidad es a partir de diferentes fracasos que ha logrado generarse. También es muy valioso al incluso hablar de innovación, cómo es que las personas hacen cuestiones, hacen una investigación, la hacen de una forma, se dan cuenta que de esa forma no funcionaba, la publican y gracias a esa investigación la siguiente persona la ve y dice, ah, gracias, ya sé cómo no, y entonces ahora lo generan de una nueva forma. Y entonces, ¿qué ocurre después de fracasar? Te preguntas, ¿y qué? ¿Ahora qué? ¿No? O sea, es como, ah, ya fracasé. Entonces, ¿cómo sería que la próxima vez que fracases te preguntes, bueno, ¿y qué ahora qué? ¿Qué es lo que sigue para mí? El mismo proceso de innovación, ¿no? Hay diferentes esquemas, por aquí les dejé uno. Tiene que ver con, seguramente hay diferentes momentos en los que se podía fracasar en este proceso, ¿no? En este gran garabato. Uno de los principios, de hecho, al estar generando la parte de los prototipos, tiene que ver con, ¿cómo sería que no nada más o sea, que si voy a fracasar, busque fracasar de la forma más barata y más rápida posible, ¿no? Es decir, lo intento aquí, veo cómo funciona. Y entonces, una cuestión importante tiene que ver con reconocer en qué parte del proceso te encuentras, ¿no? O sea, a lo mejor está bien y no pasa nada si ya te equivocaste, sin importar cuál sea esta parte del proceso, porque al final lo que hoy tú consideras como tu todo no necesariamente es la película completa o la saga completa. Entonces, para esto, me gustaría que te quedaras con cómo, si el obstáculo más grande que estás enfrentando hoy, incluso aquel que podrías catalogar como fracaso, lo convirtieras en una oportunidad de aprendizaje, ¿qué podrías aprender? ¿No? Por ahí yo les puedo compartir, estuve un tiempo estudiando una carrera que no me gustaba, y eso puede ser catalogado como un fracaso para quien se lo pregunte, ¿no? De hecho, yo en su momento lo vi como un fracaso. Sin embargo, al hacer como esta parte de la introspección, yo me di cuenta que fue el tiempo que me tomó darme cuenta de lo que realmente me apasionaba. Está perfecto. El noveno punto, ya para ir cerrando, tiene que ver con la magia, ¿no? Y entonces aquí me gustaría decirles, comunidad talento, y así como en su momento Hagrid se lo dijo a Harry, tú eres un mago, ¿no?
Y vas a decir como, no, Berenice, yo ni siquiera sé jugar con las cartas o no tengo una varita mágica. No, no, no. Te invito a que veas la magia más allá, que tiene que ver con siempre el ser humano tiene esta posibilidad de salir de su zona de confort, permitirse retarse, ir a la zona de aprendizaje y por ende llega un momento donde si constantemente te estás retando, constantemente estás buscando aprender algo nuevo, donde este resultado parece que se genera en una zona mágica, una zona que incluso no tiene parámetros de lo que concebías como posible. Y la buena noticia es que todo ser humano tiene la posibilidad de entrar en esta zona mágica. De hecho, la innovación, si nos ponemos a pensar, se genera en esta zona mágica, es decir, ¿cuántos no hace unos años se hubieran imaginado como magia o como una locura el poder tener un coche dando un clic en tu teléfono? ¿No? O incluso qué tanto no parece hoy una locura que ya tengamos un teléfono que hace todo lo que antes necesitábamos un escritorio completo con muchísimas cuestiones, ¿no? Y necesitábamos a lo mejor tener que la calculadora y que otras cuestiones. Entonces, cuando entramos en esta zona mágica, incluso al hablar de innovación, estamos generando a lo mejor un constante proceso de aprendizaje, donde hay investigación, hay ideación, estamos generando iteración al ver qué podemos crear diferente, identificamos oportunidades, nos inspiramos en otros o incluso nosotros generamos inspiración para el mundo, generamos implementación, vemos cómo esto podemos aprender de esto en la parte de iluminación, generamos entonces instalación, ya lo ponemos en práctica. Y entonces es un proceso continuo donde a lo mejor estamos constantemente aprendiendo y constantemente innovando y constantemente buscando crear valor. Y ya para cerrar, el punto número 9¾ además de que suena muy cool porque así hace mucho sentido con la saga de Harry Potter y es mi charla, así que yo elijo cómo numerar los puntos, ¿no? Tiene que ver con esta pregunta que quizás ya no tiene tanto que ver con Harry Potter, ¿no? Y para eso la frase que me gusta mucho es: cambiar de respuesta es evolución, pero cambiar de pregunta es revolución, ¿no? Lo dice Jorge Washington, no sé bien cómo se pronuncia ese nombre. Y aquí la invitación y la gran pregunta que te dejo es: ¿cómo sería que dejaras de estar en una postura de es que siempre lo hemos hecho de esta manera, yo siempre he sido de esta forma, yo siempre he sido impuntual, yo siempre he sido de esta forma, yo siempre he tenido trabajos en equipo en el que todo el trabajo en equipo lo hago yo, y te preguntaras qué podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos crear innovación? ¿Cómo poder crear algo nuevo que dé valor al mundo? O a lo mejor ya no nada más al mundo, que cree valor a ti mismo, ¿no? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Por aquí les dejo mis redes sociales, búsquenme, busquen el podcast, no se lo pierdan, está muy bueno, es Adultos No Adulterados. Muchísimas gracias por todo y bueno, pues además de que tengan algún tipo de pregunta, de mi parte sería todo, así que travesura realizada. Entonces, no sé si tienen preguntas. Claro que sí, si hay preguntas, chicos, vayan alzando sus manitas o prendan su camarita. Recuerden que este es un espacio para que podamos conocernos, platicar, a lo mejor no preguntas, si le quieren decir a Bere que les encantó, pues váyanlo ahí dejando en el chat. Al final también un punto muy importante que a mí me gustaría que les quedara con esta charla, tiene que ver con que la innovación muchas veces la vemos muy lejana a nosotros. Es decir, la vemos como, la tecnología, ¿no? Y sí, la innovación que seguramente están haciendo en Facebook para ver cómo nos enganchamos más, ¿no? O no sé qué que están haciendo en otro lado. Pero al final la innovación, simplificándola en esta cuestión de algo nuevo que crea valor, es algo que incluso nosotros podemos innovar. Es decir, soy de la casa de Ravenclaw, porque me gusta. No, porque he hecho test y estas cuestiones. Tengo como mucha esta parte de repente analítica. Para contestando la pregunta que ahí me preguntaban sobre qué casa soy. Pero al final también tiene que ver con cómo sería que en este proceso de estarme innovando constantemente a través de lo que ya me definí que soy, te permite decir, ok, ¿lo puedo crear de una manera diferente? Sí, claro. Vuelvo nuevamente a compartir la presentación con mis redes. Listo, ahí están, ¿no? Entonces, ¿cómo sería incluso que a través de esta cuestión te permitieras darte cuenta que puedes hacer las cosas diferentes?
no es necesario que estés repitiendo los mismos patrones que estabas haciendo hace unos días, ayer incluso. Ok, ¿qué puedo crear hoy diferente? E incluso, ¿cómo sería si la innovación ya se vuelve como un estilo de vida? Que te lo preguntaras en tus relaciones. A ver, ¿de qué forma puedo innovar mi relación? De repente, incluso por eso hay muchas parejas de casados que pues se pierden en el camino, ¿no? O sea, de repente pues han hecho todos los días todo siempre igual, además tienen hijos, ya no pasan tiempo juntos, entonces pues llega un momento donde los hijos se van, llega el síndrome de nido vacío y dicen, bueno, hay tú en tu cuarto y yo en el mío, ¿no? Hay muchos casos que ocurren así. Entonces, ¿cómo sería incluso que en nuestras relaciones nos permitiéramos generar innovación, generar nuevo valor, generar el qué puedo generar diferente aquí? ¿Cómo sería incluso que me permitiera la oportunidad de, a lo mejor yo ya conozco a Carla desde hace unos años, como veo la foto, pero hoy me permito crear la relación como si hoy la conociera a partir de hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas nuevas puedo crear? Esta es una cuestión que me gustaría, me encantara que se quedara, ¿no? Con esta parte de, tienes la posibilidad constantemente de estar creando innovación, y la innovación es algo lejano a ti, o sea, lo podemos encontrar, yo que soy apasionada en Harry Potter, con relaciones de Harry Potter, pero también hay muchísimas evidencias seguramente allá afuera en tu vida que te dan la evidencia de que sí es posible innovar y es posible ir más allá de lo que hoy crees como posible, ¿no? Es decir, ir más allá de estos 9 puntos que veías como una caja. Entonces, no sé si tuvieran alguna duda. ¿Algún comentario? Abran su micro. Igual puede ser una pregunta de Harry Potter. Súper, Daniela Sosa levantó la mano. Adelante, Daniela. Ay, no, pues solamente agradecer por la conferencia y por el tiempo. De verdad fue una ponencia que me hizo pensar muchísimo, ¿no? Porque justo en los puntitos, pues yo me imaginaba, como tal lo habían comentado, un cuadro que no podíamos salir. Y pues me hizo reflexionar mucho. Y bueno, solo dar las gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, Vera, ahí si tienes tiempo, ponte a leer el chat porque hay muchos agradecimientos hacia ti. Yo la verdad soy fan de tus ponencias. Les voy a spoilear. Bueno, Vianey Franco tiene una preguntita, un comentario y ahorita les cuento una anécdota de Vera. Dale, Vianey, adelante. Hola, Belén, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo aprendes a delegar tú las responsabilidades cuando sabes que tus compañeros ya te fallaron una u otra vez y es a ti a quien te cargan el trabajo? Me pasaba muy constantemente. Ahorita soy estudiante, ahorita cambié de equipo y pues la persona que se encarga de todo el equipo ahora ya es otra. Entonces ya no soy yo la responsable de la que controla la situación y fue un caos. Nuestra primera exposición fue así de, ¿qué hacemos? ¿Qué digo? Porque yo tenía una presentación, la compartí para que la modificaran y literal me la cargaron de teoría y yo así de, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Entonces Fíjate nuestra que exposición fue pésima. ¿Y cómo hacer para mejorar? Sí me escucho, ¿verdad? Sí. ¿Me escucho? Ok. Requiero confesar que yo también la he batallado, ¿eh? O sea, el que yo venga y de repente les cuente, uy, sí, trabajo en equipo, suena muy feliz, pero la realidad es que yo también tengo dentro de mi perfil y dentro de las cuestiones que puedo reconocer, de repente soy muy controladora. Entonces, sí hubo varias veces, incontables veces, que les decía como, no, mira, si quieres, yo hago la presentación, ¿no? Y ya tú, pues ahí la revisas. Y obviamente muy tendencioso a que, pues si ya te da una presentación que dices, sí, está súper cool, ¿no? O sea, ¿cuáles pueden ser las modificaciones? Muy pocas. Sin embargo, ahí yo creo que uno, es importante marcar límites, ¿no? Y esta cuestión de marcar límites tiene que ver con comprender de, a ver, o sea, no voy a hacer toda tu chamba. Es complicado, sí, porque en ocasiones el precio a pagar no lo queremos pagar. Es decir, yo en algún momento lo hice de una forma, por ejemplo, poco asertiva con mis amigos y fue complicado porque, reitero, lo hice de forma poco asertiva y en algún momento cuando marqué el límite de, a ver, ya estoy cansada, no quiero hacer todo lo que ustedes hacen, como que lo sacó de onda y, reitero, lo hice de forma poco asertiva. Sin embargo, para mí yo creo que tiene que ver con, uno, tener muy claro
que el hecho de estar en un equipo no implica que solo una persona haga toda la chamba. Entonces también, por favor, si tú me estás escuchando y eres las personas que se hace como de la vista gorda, deja de hacerlo porque también estás perdiendo tú la oportunidad de sumar tu aprendizaje. Pero al final, si tú también eres de las cuestiones, de las personas como nos comentabas, que te haces cargo normalmente de las presentaciones, es cómo sería incluso antes de comenzar a generar cosas, generar que hablemos el mismo idioma. Si se dan cuenta del trabajo en equipo, normalmente batallamos mucho porque no tenemos una misma visión y no somos realmente un equipo, sino que únicamente somos un grupo al que le tocó hacer una tarea, ¿no? Al que le tocó hacer una exposición. Entonces, ¿cómo sería que nos permitiéramos dar un tiempo y a lo mejor tú fueras como motor de cambio de decir, oigan, ¿qué les parece que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Más allá de que cada quien le toca a lo mejor hacer alguna cuestión, ¿qué parámetros sí, qué parámetros no? Y entonces a lo mejor de repente es, oigan, yo propongo que la presentación no tenga más de, no sé, más de tantas palabras, ¿no? Y entonces a lo mejor incluso antes de hacer una presentación y de querer ir directamente a la cuestión de, ay, bueno, ya, yo hago la presentación, entonces la portada, entonces no sé qué, y queda como estas imágenes donde el caballo va deformándose hasta quedarse en algo muy extraño porque está por partes como Frankenstein. Todos tenemos una misma visión y por ende hacia allá se vuelve. Perdón. Nuevamente hay retos y no siempre en todos los equipos es fácil, pero si nosotros creamos esta nueva visión, quizás puede estarse generando de forma diferente. Y pues al final también, si no, siempre hay la posibilidad de hablarlo y ya si es un equipo con el que constantemente he estado trabajando y las cosas nomás no se dan, pues siempre, particularmente en un contexto académico, puedes buscar la intervención a lo mejor del docente, ¿no? Pero al final también tiene que ver con de qué forma puedo yo marcar límites, pero también de qué forma yo puedo valorar el trabajo del otro. De tal forma que incluso si hubo alguna cuestión que alguien del equipo o yo mismo no está pulido de la mejor manera, al revisarlo, todo el mundo entienda como, estuvo bien haberlo hecho así, porque ya ahora que lo presentamos fue diferente. Gracias, por ahí, Belén. espero haberte respuesto la pregunta, Vianey. Y Dariam levantó su mano. Sí, bueno, lo que yo normalmente hago cuando es un trabajo en equipo, para la chica que preguntó, cuando se trata de hacer exposiciones y diapositivas, lo que yo hago es, cada quien pues le toca, digamos, un subtema y va a hacer sus diapositivas, pero en blanco. Ya nosotros elegimos como una plantilla específica que llame la atención. Cada quien hace sus diapositivas en blanco y ya al final una persona solo las junta y se le da un mismo diseño y así es un poquito más fácil. O ya se elige la plantilla y ya todos descargan esa plantilla y ya cada quien pues va a acomodar de acuerdo a lo que le guste. Y en esa parte de delegar, pues sí es muy importante elegir muy bien el equipo de trabajo. Ya si te lo dan de manera aleatoria, porque ahí están los casos de que los maestros pues hacen los equipos como ellos quieren, pues ya tú debes de saber identificar ahora sí que a tus compañeros, ya debes de saber, pues trabaja bien, no trabaja bien, y más o menos tomar ahora sí que el liderazgo y saber delegar, saber decirle tú vas a hacer esto, pero de una manera equitativa y también darle la importancia, no solamente decirle, oye, tú vas a hacer la portada, porque también si uno hace eso a la otra persona que se le está diciendo solo tú haz la portada, pues realmente les estás diciendo como que, oye, tú no sabes hacer nada, ¿no? Entonces debemos darle también una tarea importante y que él considere que es parte también del equipo, porque como ya se mencionó anteriormente en su ponencia, somos personas y a través de, pues somos un equipo, ¿no? Entonces vamos a lograr a través de esas personas, pues alcanzar ese objetivo, que en este caso pues sería realizar una buena presentación. Y con esto que comenta Dariam, yo le agregaría incluso si conozco mi perfil, ¿cómo sería también conocer el perfil de mis compañeros? Y a ver, yo en algún momento en mi equipo soñado de la licenciatura, que los amo, si me están escuchando saben quiénes son, pues a ver, yo ya sabía perfectamente
que uno de mis compañeros, por ejemplo, no era necesariamente muy proactivo en cuanto a, ay, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? En cuanto a ideas, pero si tú le decías, oye, esto es lo que vamos a generar, ¿qué te parece hacer esto? Lo hacía y lo hacía muy bien. Había a lo mejor otro compañero con el que yo podía mucho hacer como esta cuestión de el pimponeo de ideas de hacia dónde estamos llevando el trabajo, ¿no? Y a lo mejor tenía otra compañera que era muy buena incluso para el análisis de datos, ¿no? O para otra cuestión. Y entonces a lo mejor a mí me tocaba hacer la parte de estar checando el formato. Entonces tiene que ver con, ok, tú sabes hacer A, tú sabes hacer B, tú sabes hacer C. ¿Cómo podemos aprovechar nuestras propias fortalezas individuales en este equipo? Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Si nos